No desencadenar la guerra con Irán ya no es solo una cuestión energética, es evitar desencadenar una conmoción alimentaria mundial. Una razón clave es la alteración del estrecho de Hormuz, una arteria esencial no solo para el petróleo, sino también para insumos de fertilizantes como la urea y el azufre. Entre un tercio y casi la mitad del comercio mundial de fertilizantes pasa por esta ruta. Cuando la oferta cae, los precios de los fertilizantes han subido un 30-45% en todo el mundo. Para los agricultores, esto incrementa directamente los costes de los insumos, obligando a muchos a reducir su uso o a retrasar la siembra. El impacto es más grave en economías vulnerables. Muchos países de África y Asia dependen en gran medida. Aquí dice que la crisis alimentaria podría durar más que la guerra, incluso si termina podría prolongarse más allá de ella. Fertilizantes y combustible. Aunque los hogares destinan gran parte de sus ingresos a la alimentación, a medida que suben los costes, los precios de los alimentos aumentan con fuerza. En algunas regiones, los productos básicos se han encarecido entre un 20% y más de un 100%. A nivel local, los efectos ya son visibles. Los agricultores están reduciendo el uso de fertilizantes, lo que pone en riesgo unos rendimientos menores en las próximas cosechas. Las interrupciones en la cadena de suministro también están retrasando los envíos de alimentos, empeorando la disponibilidad para los hogares más pobres. Esto se traduce en menos consumo, peor nutrición y más inseguridad alimentaria. Los organismos internacionales advierten que la crisis podría empujar a millones más cerca del hambre, sobre todo en economías ya frágiles. Los gobiernos ahora se esfuerzan por contener las consecuencias, pero las opciones siguen limitadas. Las respuestas en economías como Pakistán y Bangladesh se reducen al racionamiento, la diversificación de importaciones y medidas de emergencia, con poca capacidad para absorber shocks de precios prolongados. Mientras tanto, otras economías amortiguan el impacto con subvenciones, pero siguen afrontando más inflación de alimentos. A escala mundial, preocupa que los países recurran a restricciones de exportación, una medida que podría limitar aún más la oferta y agravar la crisis. Con la caída del uso de fertilizantes y las cadenas de suministro bajo presión, el próximo ciclo de cosecha está en riesgo. Esto significa que incluso si el conflicto se estabiliza, la crisis alimentaria podría durar mucho más que la propia guerra. Y eso es lo que están diciendo, que esta crisis de guerra con Irán podría hacer que suba el precio de los alimentos. Pero quiero mostrarle algo, hermano Román, del espíritu de profecía, y creo que esto es de los primeros escritos. Ella dice que tendremos que huir de turbas enfurecidas. Escucha esto, escucha. Dice exactamente eso, y así es como es. Así que algo va a estar sucediendo al mismo tiempo también. Dice, cito, que en los últimos 2 años el Señor me ha mostrado repetidamente en visión que va contra la Biblia a hacer previsiones para nuestras necesidades temporales en el tiempo de angustia. Vi que si los santos guardan comida con ellos o en el campo en el tiempo de angustia, fíjense, cuando la espada, el hambre y la peste estén en la tierra, manos violentas se la arrebatarán y extraños cegarán sus campos. Así que, y luego dice algo sobre el aumento del precio de los alimentos. Así que se ve un poco de lo que están hablando ahora mismo como una señal de los tiempos. Ahora, aquí hay una cosa más antes de que esperemos. De hecho, permítame escucharle ahora mismo. Hermano Roman, ¿qué opina de todo esto, de todos estos acontecimientos nuevos ahora mismo? Bueno, ya lo sabe, están hablando de la crisis alimentaria, de la crisis energética, de la crisis de los fertilizantes, de la crisis de la guerra. Seguirán. Puede añadir también la crisis moral, la crisis de la familia, la crisis del cambio climático. Hermano, todas estas crisis van a continuar, no se van a parar. Así que el mundo se va a unir para encontrar una solución verdaderamente global y para combatir todas estas crisis que en realidad nunca van a terminar. Y sabemos hacia dónde se va a encaminar esa solución. De alguna manera, el domingo va a ser la píldora mágica que va a acabar con las crisis. No, no lo es. La crisis del Señor del domingo va a traer consigo las 7 últimas plagas, lo cual va a crear la mayor de todas las crisis. Así que sí, doctor O, estamos viendo las señales de los tiempos que nos están indicando que lo que dijo Jesús, su venida, está a la vuelta de la esquina y va a ocurrir.
Lo que Satanás hace es tomar esas señales, dar la vuelta al relato y reinterpretarlas para impulsar una agenda en el mundo que va a esclavizar a la gente y hacer que desobedezcan y le sean desleales a Dios. Pues bien, lo que hace Roma es aprovecharse de estas crisis. Igual que vimos durante la pandemia, se aprovechan de lo que fue una crisis verdaderamente real. Es decir, la gente se enfermaba, la gente se moría. Pero utilizan eso para intentar imponer y hacer cumplir una solución humana hecha por el hombre. Y eso es precisamente lo que está a punto de suceder, doctor, o van a utilizar esto para poder justificarlo. Bueno, ¿sabe qué? Tenemos que unirnos, tenemos que ser uno. Sí, tenemos que encontrar un día de descanso universal que va a terminar y que va a terminar. Esta sociedad, ya profundamente exasperada por tantas crisis, la gran controversia nos dice, ya sabe perfectamente lo que van a decir. El domingo no se ha aplicado con un rigor mayor, no se ha aplicado de manera estricta. Así que al aplicar estrictamente la observancia del domingo, ayudaremos a minimizar muchas de estas crisis. Así que sí, esto solamente favorece la agenda de Roma. Pero al mismo tiempo es Dios quien revela todas estas cosas y pone un fuerte énfasis en la obediencia, pone un énfasis especial en la fidelidad. Y a la vez, Roma está destacando un bien común en nuestra sociedad. Van a intentar cambiar el mundo con todas estas supuestas políticas, pero eso solo nos llevará al domingo. Ese es el quid de la cuestión. Ahora, fíjese en esto, pronto llegaremos al domingo sin coches, pero escuche esto. Bienvenidos al podcast de Noticias Globales en YouTube. Soy Charlotte Gallagher y hoy nos acompaña nuestra corresponsal de economía, Michelle Fleury. Michelle, ha sido un periodo realmente turbulento para la economía mundial desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. El director de la Agencia Internacional de la Energía ha dicho que el mundo afronta una crisis peor que la del petróleo de los años 70 y las consecuencias de la guerra de Ucrania juntas. ¿Qué es lo que está pasando en los mercados financieros? Se están volviendo locos. No creo que haya otra manera de describirlo. Tiene los mercados subiendo y bajando y los precios del petróleo, otra vez, ya sabe, con movimientos bruscos. Esta volatilidad está impulsada por el hecho de que la gente simplemente no sabe cuánto tiempo va a durar este conflicto ni cuánto daño económico va a causar. Y al mismo tiempo, claro, tiene al director de la Agencia Internacional de la Energía diciendo que los líderes mundiales subestiman el impacto. Y creo que, bueno, al hablar con algunos operadores aquí en Wall Street se escucha algo parecido, que cuanto más se prolongue esto, ninguna empresa se librará, porque el petróleo es un insumo tan crucial en tantos aspectos de nuestras vidas que su impacto acabará extendiéndose a muchísimas cosas. Y cuanto más se prolongue, más grande será ese impacto. En el mercado naviero es evidente que hemos visto cómo las tarifas, las primas de seguro y todo lo demás han subido y bajado. El coste del combustible para el transporte marítimo también ha subido. Y así, más allá del tipo de bloqueo marítimo que de hecho se está dando en el estrecho de Hormuz, es sencillamente muy difícil para las empresas que operan petroleros saber dónde atracar, cuál es el lugar seguro, por no hablar de qué ruta tomar. E incluso si intentan, en cierto modo, emprender un viaje, ¿cómo consiguen combustible? ¿A dónde pueden ir? Así que el caos en términos logísticos es sumamente complicado y está provocando bastante frustración. Noches largas y muchos dolores de cabeza para quienes trabajan en el sector. De acuerdo, y esa es la realidad misma. Y esto está haciendo que estén subiendo los precios de los alimentos, lo cual se nos dijo en el espíritu de profecía que sería una señal. Ahora hay un artículo que encontré anoche. Ahora escuche esto, hermano Roman. Dice que Filipinas solo dispone de combustible para 45 días y está declarando un estado de emergencia energética. Y en un momento vamos a pasar a este tema del domingo sin coches. Escuche lo que dicen. Ahora, escuche este punto. Bien, las repercusiones económicas de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán continúan. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha declarado el estado de emergencia energética nacional en respuesta al conflicto en Oriente Próximo y a lo que él califica como un peligro inminente para el suministro energético del país. Conectamos en directo con Manila. Hablamos con nuestra corresponsal de negocios en Asia, Saranjana Tiwari, que está allí. ¿Qué dijo el presidente Saranjana? Sí, Lucy, esto se presentó en forma de una orden ejecutiva
que de manera muy similar a lo que ocurre en Estados Unidos, permite al gobierno adoptar medidas de forma legal sin tener que pasar por el Congreso para su aprobación. Pero esto llevaba ya bastante tiempo gestándose. Filipinas ha registrado numerosas subidas de precios desde que comenzó el conflicto en Oriente Próximo. Y uno de los principales problemas es que el 98% del suministro de petróleo de Filipinas llega a través del Golfo Pérsico. Y así, el país ha estado sufriendo de todo, desde el transporte hasta el precio del arroz, que también se ha más que duplicado, porque, por supuesto, el arroz tiene que ser transportado desde donde quiera que se importe hasta las ciudades y también hacia las zonas rurales. En el día de hoy ha habido otra subida de tarifas y eso ha hecho que el precio del diésel y la gasolina también se haya más que duplicado desde que comenzó el conflicto. ¿Qué significa entonces esta orden ejecutiva? Pues otorga al gobierno facultades para controlar la distribución de alimentos. También le permite controlar el movimiento y así reducir en lo posible la dependencia de la energía. Y también hay una gran incógnita porque se habían organizado manifestaciones para este jueves y viernes. Por lo general, los poderes de emergencia implican que el gobierno puede impedir ese tipo de manifestaciones, pero todavía no hemos oído nada al respecto. Están protestando, obviamente, por las dificultades que todo esto está causando. ¿Ha habido algún compromiso por parte del presidente Seranjana de proporcionar dinero en efectivo o ayuda financiera a la gente corriente? Sí, ha habido subvenciones. Se han repartido y se han formado largas colas para conseguirlas. Pero, ¿sabe? Muchos conductores de autobús, de esos autobuses abiertos que hay aquí en Filipinas y que la mayoría usa para desplazarse, son muy coloridos y se estima que solo en Manila 9 millones de personas los utilizan cada día. Los conductores con los que hablamos dijeron que esas subvenciones no son suficientes para cubrir el alquiler de esos autobuses y que realmente necesitan ayuda para poder subir los precios, las tarifas para sus clientes. Y eso es algo más que controla el gobierno. Así que quizá estas medidas también podrían ayudar. Pero el otro problema es que, como sabe, esos autobuses también transportan a los niños a la escuela por todo el país y no pueden prestar esos servicios. Y como ya dije, transportar alimentos por todo el país también es difícil. Ahora el gobierno ha aplicado otras medidas. Ya ha implantado una semana laboral de 4 días en las oficinas. Han implantado una semana laboral de 4 días. Han implantado una semana laboral de 4 días, querido. Escuche esas cifras. También se ha pedido a los empleados del gobierno que usen las escaleras en lugar de los ascensores. Así que hay medidas parciales, pero esta es sin duda la más importante hasta ahora. Y tenemos entendido que este es el primer país del mundo en declarar algún tipo de emergencia como consecuencia de la interrupción del suministro de petróleo en Oriente Medio. Vaya, eso es verdaderamente grave, hermano. Mire, hermano Román, estamos a punto de meternos en esto ahora mismo. Pero una cosa más, hermano Román, antes de dejarle hablar. Escuche. La guerra en Asia Occidental ha causado algo que los economistas temen desde hace décadas. Ha alterado el flujo de energía a una escala inédita. De Seúl a Londres, de Nueva Delhi a Pekín, los gobiernos se están apresurando. Ninguno de ellos tiene una solución milagrosa para el problema. La respuesta a la escasez es variada. Algunos países están liberando reservas de emergencia. A algunos ciudadanos se les está diciendo cuándo pueden sacar sus coches, otros son libres. ¿Cuándo pueden hacerlo? ¿Cuándo pueden sacar sus coches? ¿Ha oído usted eso, hermano Román? ¿Cuándo pueden sacar sus coches? Ahora, esto lleva a lo que estoy a punto de abordar. ¿Pero qué quiere usted decir sobre eso? Verá, todos los caminos conducen a la ley dominical. Adelante. Es cierto, ya sabe, las crisis son oportunidades para impulsar cambios a los que la gente normalmente no se resistiría y también para ver lo que el miedo llega a provocar. Es un factor de motivación verdaderamente muy fuerte para frenar la resistencia, la confusión, el caos, el desorden y el colapso. Están hablando de un colapso económico. Dicen que esta guerra provocará una crisis alimentaria. Ahí ya hay pánico, no solo en los mercados, sino también en la población. Y entonces esto se explota. No, permítame rectificar. Esto se manipula de manera deliberada. Se utiliza para mover a la sociedad hacia una agenda predeterminada.
El doctor ya estaba allí antes de que llegara la crisis. De acuerdo. Alabado sea el Señor. Jesús nos advirtió que en estas circunstancias vendría el engaño. Ya sabe, las señales de los tiempos. A los hombres les falla el corazón por miedo a lo que va a venir sobre la tierra. Y mientras decía eso, afirma también que viene el engaño. No permita que le engañen. Vienen toda clase de engaños. Así que sí, mientras el mundo clama por soluciones, adivine qué, eso va a llevarnos de vuelta directamente a esa abominación desoladora de la que habló Jesús. Así que alabamos al Señor, porque usted bien sabe que la profecía se está cumpliendo. Y usted bien sabe lo que nos muestra Mateo 24, desorden y caos. Y así es exactamente como se cumplirá la profecía. Lo van a usar para impulsar los cambios. Y al mismo tiempo, Dr. O, el Evangelio, pese a todo el caos, debe seguir su labor. Y nosotros debemos seguir dando el mensaje de Dios en este tiempo. ¿Se terminó? Hablan de cuándo se puede utilizar el coche. Ahora vamos a mostrarles, hermanos y hermanas, que lo que ocurrió en la década de 1970 vuelve de nuevo. O al menos se está proponiendo que vuelva hasta el punto de que se habla de no utilizar los coches en las gasolineras los domingos. Escuche, domingos sin coches. Todos los gobiernos intentan reaccionar. Ninguno tiene una solución milagrosa al problema. La respuesta a la escasez varía. Algunos países están liberando reservas de emergencia. Otros están indicando a los ciudadanos cuándo pueden sacar sus coches. Otros están congelando los precios del combustible antes de que la ira estalle en las calles. Y al menos un país está tomando una dirección completamente distinta. ¿Cree que esta crisis no es un problema que haya que gestionar? Al contrario, es una oportunidad para transformarse. Esta noche analizaremos las herramientas que varios gobiernos usan para sobrevivir a este shock. Al mundo se le está acabando la energía, y no es un declive gradual, es un shock repentino. Una guerra en Asia Occidental ha interrumpido el flujo de energía como nunca antes. ¿Cómo están respondiendo los gobiernos de todo el mundo al desafío? La respuesta ha sido variada, pero sigue un patrón claro. Algunos países controlan la oferta, otros limitan los precios. Algunos están restringiendo el uso de la energía y uno ha tomado una dirección completamente distinta. La primera herramienta es el control del suministro. Esto significa que los gobiernos intervienen para decidir a dónde va la energía y a dónde no. En la India, el gobierno invocó poderes de emergencia. Esta herramienta se usa en pocas ocasiones, pero permitió al gobierno redirigir el suministro de energía en todo el sistema. Se ordenó a las refinerías que maximizaran la producción de GLP. Para proteger el suministro, la India recortó las asignaciones de gas a los usuarios industriales. Las fábricas quedaron en segundo lugar, las cocinas primero. El gobierno también prohibió a los hogares con conexión de gas canalizado rellenar bombonas de GLP. India también actuó para asegurar su cadena de importación. Amplió su red de suministro energético de 27 países a 41. La lógica es bastante sencilla, no depender de una sola región. China adoptó un enfoque similar, pero en sentido opuesto. Mientras que India restringió lo que entraba, China restringió lo que salía. Prohibió la exportación de combustible refinado, manteniendo su gasolina y diésel dentro de sus propias fronteras. Japón adoptó una tercera vía totalmente distinta. Liberó suministro que ya había mantenido en reserva. La primera ministra Sanae Takaichi confirmó la decisión. Esta semana, Japón anunció la mayor liberación de su historia de reservas de petróleo de emergencia. El gobierno aprobó la liberación de reservas del sector privado equivalentes a 15 días. 3 países, 3 versiones de la misma herramienta, controlan qué se mueve y hacia dónde. La segunda herramienta es el control de precios. Cuando el precio del combustible sube de golpe, quienes más lo sufren son la gente corriente. Así los gobiernos de todo el mundo han tomado medidas para limitar cuánto pueden subir los precios y, en algunos casos, reducirlos. España puso en marcha un plan de 5.000 millones de euros que baja el IVA de la gasolina, reduciendo el coste en el surtidor en 30 céntimos por litro. Portugal y Suecia anunciaron medidas similares. Vietnam quitó los aranceles aduaneros a las importaciones de combustible hasta abril.
Taiwán introdujo un mecanismo que absorbe el 60% de cualquier aumento de precio antes de que llegue al consumidor. Alemania prohibió a las gasolineras subir los precios más de una vez al día. Brasil suspendió los impuestos sobre el diésel. Marruecos introdujo una subvención directa para las empresas de transporte por carretera. Grecia limitó durante 3 meses los márgenes de beneficio del combustible y de los productos del supermercado. También reservó 300 millones de euros en ayudas directas para los hogares y los agricultores. La tercera herramienta es el racionamiento. Esta es la intervención más directa de todas. Los gobiernos diciendo a la ciudadanía cuánta energía puede usar y cuándo. Vaya, ¿ha oído eso? ¿Ha oído eso? Hermano Román, ¿ha oído eso? Ahora, fíjese en esto. Vamos a mostrarle cómo esto conduce a los cierres en domingo. Mira, Corea del Sur avanzó simultáneamente en varios frentes. Se permitirá circular por la carretera según el número de la matrícula. Señor, ¿ha oído eso? Oiga, fíjese en esto. Vaya, mire esto. Matrículas pares e impares en días alternos. Un momento, otra vez. Mención de gobiernos pidiendo a supermercados que tengan productos para 3 meses. También reservó 300 millones de euros en ayudas directas para los hogares y los agricultores. La tercera herramienta es el racionamiento. Esta es la intervención más directa de todos los gobiernos, que indica a la ciudadanía cuánta energía puede utilizar y cuándo. Vaya. Corea del Sur actuó simultáneamente en varios frentes. Se permitirá circular a los coches en función del número de su matrícula. Matrículas pares e impares en días alternos. Un límite estricto al consumo de combustible en carretera. Si la situación energética empeora, esas restricciones se ampliarán también a los vehículos privados. Corea del Sur también reactiva reactores nucleares para aumentar la generación eléctrica. También ha flexibilizado sus propios límites al uso de carbón en centrales eléctricas, una medida de la que antes se había retractado por motivos medioambientales. La crisis obligó a dar marcha atrás en otros puntos de Europa. Eslovenia fue el primer Estado miembro de la Unión Europea en introducir el racionamiento de combustible. Y luego está el Reino Unido. Mientras la mayoría de los gobiernos buscan ganar tiempo, Gran Bretaña usa esta crisis para acelerar un cambio a largo plazo. El gobierno introdujo normas nuevas que exigen bombas de calor y paneles solares en todas las viviendas nuevas de Inglaterra. El mensaje desde Londres es deliberado. La solución a un shock energético no es solo aumentar la oferta, sino bajar la dependencia. Los expertos la han calificado como la mayor crisis energética hasta la fecha. Ninguna herramienta por sí sola bastará para solucionarla. Vaya. Y la respuesta del mundo, fragmentada, urgente y aún en evolución, lo deja perfectamente claro. El mundo no cabe en cajas, así que ¿por qué hacerlo con sus noticias? Ahí lo tiene, ahí mismo, justo delante de usted, hermano. Justo delante de nosotros, hermano Romano. El mundo se está preparando para aceptar el papado como el alma. Ese es el que va a rescatar al mundo. Y déjeme decirle que esto está a punto de pasar, y se lo digo aquí mismo. Se acabó, señor. ¿Qué quiere decir, señor? Sí, ya sabe, ya lo hemos estado viendo. Estuvimos hablando un poco más acerca de esto anoche. Sabe, están actuando como si fuera algo novedoso, algo completamente nuevo, una solución totalmente nueva. Pero hermanos, llevan ya mucho tiempo trabajando en esto. Este concepto, esta idea de las matrículas, de qué coches pueden circular por la carretera, que el domingo funciona, implementarlo. Y es que, ya sabe, el combustible, las supuestas escaseces de combustible, a simple vista parecen prácticas. Lo que quieren en realidad es ahorrar energía, quieren ahorrar gasolina, quieren restringir las oportunidades que tiene la gente para trabajar y para participar. Pero, ¿sabe usted a qué se reduce todo esto en el fondo? A que parece tratarse de un día concreto y específico. El domingo se está eligiendo repetidamente, una y otra vez, de forma constante. Eso es lo que hace que este plan resulte profético. Eso es lo que hace que este plan no sea en realidad algo nuevo. Pero esto solo demuestra que las crisis cada vez mayores son el argumento que sostiene que necesitamos un día universal de descanso para reducir las emisiones. Se acabó. Necesitamos un descanso garantizado para salvar nuestras comunidades, para salvar la economía.
¿no? Y justo en este punto, lo que empieza como un domingo sin coches va a cambiar en cuanto llegue el domingo siguiente. Una vez que se den cuenta, doctor, de que la crisis no va a desaparecer porque las señales no van a desaparecer, entonces se va a convertir en, ya sabe, un riesgo obligatorio. ¿A quién le importan los coches? Todo el mundo tendrá que descansar. El comercio tiene que acabar ese día y tenemos que proteger estas observancias. Así que lo que empieza como un domingo sin coches no va a terminar ahí, doctor. Va a continuar con cada vez más y más restricciones que exijan el domingo. Mire esto, no voy a leer el artículo completo. Es en China o al menos en algún lugar de Asia. Dice que el gobierno impone ciertas restricciones a los vehículos durante un periodo de 5 días para las instituciones públicas. La intensificación de la aplicación incluye sanciones a medida que la crisis energética se agrava debido a la interrupción del suministro de GNL. Esto salió el 25 de marzo y ¿cuál es la fecha de hoy? Hoy es día 25. Tenga piedad. Esto es muy fuerte, señor. Esto ha salido hoy. Quiero decir, esto es serio, pero escuche esto. Es alguien que no es adventista del séptimo día hablando de lo que está pasando. Escuche, prestando atención a las noticias. Bueno, aquí vamos. Nos estamos dirigiendo hacia 2020, en pleno 2026. ¿Quién iba a pensar que esto llegaría a ocurrir, verdad? Creo que muchos ya lo sabían. Si pensaba que la COVID fue mala, eso no es nada comparado con los confinamientos energéticos que ahora se impulsan. La Agencia Internacional de la Energía quiere, entre otras cosas, restricciones por matrícula alterna, por las que no se permite circular algunos días. Si no está preparado, tiene que prepararse. Abastézcase ahora mismo. Y me refiero a abastecerse de absolutamente todo, porque esta guerra está cambiando cada día. Así que, por favor, prepárese. Estamos a punto de entrar en un confinamiento. Y no el confinamiento que cree, sino uno energético. Va a haber límites muy claros. Habrá momentos en los que no va a poder conducir su propio vehículo. Madre mía, no me lo habría creído si no lo hubiera visto y lo hubiera leído yo mismo. Así que voy a compartirle esto a usted. Asegúrese de compartir este video con su familia y con sus amigos, porque si hacen lo que estoy viendo aquí, esto va a ser una auténtica locura. Restringir de forma notable nuestra capacidad de conducir por culpa del combustible. ¿Qué? Por favor, escuche, se acercan confinamientos energéticos. Las gasolineras en toda Australia se están quedando sin diésel con esperas de varios días. India ya nota el impacto de la interrupción en la cadena de suministro de gas. Vietnam se prepara para recortes de vuelos desde abril tras la prohibición de China y Tailandia a exportar combustible de aviación. La guerra con Irán aviva una carrera en África para mantener las gasolineras abastecidas. Y otro artículo al que todos debemos atender. Lo que significan los altos costes del diésel en plena guerra con Irán para los precios de la carne, las verduras y la fruta. Entonces, ¿por qué se acerca un confinamiento energético? La AIE ahora quiere implantar restricciones alternas por matrícula, lo que significa que no se le permitirá circular ciertos días. También hablan de bajar los límites de velocidad en todas las carreteras, en todas partes, haciendo que viajar por carretera sea cada vez más lento y asfixiante. Repasemos las 10 medidas recomendadas. Número 1, trabajar desde casa. Suena familiar. Número 2, bajar los límites de velocidad en las autopistas. Número 3, pasarse al transporte público. Número 4, aumentar el uso compartido del coche. Número 5, adoptar prácticas de conducción más eficientes. Número 6, domingos sin coches o alternancia de matrículas. Número 5, adoptar prácticas de conducción eficientes. Número 6, domingos sin coches o conducción eficiente. Número 6, domingos sin coches. Número 6, domingos sin coches. Número 6, domingos sin coches o alternancia de matrículas. Número 7, aumentar la eficiencia de la flota. Número 8, evitar viajes en avión no esenciales. Número 9, cambia soluciones de cocina eléctricas o más modernas. Número 10, aproveche la flexibilidad de las materias primas petroquímicas. Bienvenido al gran reinicio. Y sí, todo esto estaba planeado y le digo que todos los líderes mundiales, cada uno de ellos, están desempeñando su papel para que esto suceda. Seré de los primeros. Se lo dije, le dije que esto iba a suceder. Se lo dijimos, le dijimos que esto iba a suceder. Y mire lo que están haciendo justo ahora mismo. En nuestra cara, señor. Ya viene, hermano. ¿Qué quiere decir sobre esto, señor? Quiero decir, eso ya es mucho, pero tengo algo más que mostrarle. Sí, ya sabe, las rocas están clamando. Nos lo están diciendo. Nos lo dijeron ya. Pero usted nos dijo que, ya sabe, llevábamos varios meses diciéndole a la gente que en realidad esto ha estado ocurriendo desde la COVID, sí, a causa de esos mandatos tan opresivos que, ya sabe, no se han votado y no han sido autorizados por la sociedad. ¿Quién está ideando realmente estas soluciones? Ya saben, no recuerdo que nuestro Congreso ni el Senado, ni siquiera a nivel local, hayan tenido siquiera esos debates. No he escuchado esos debates.
Pero, hermano mío, ellos ya tienen la respuesta incluso antes de que llegue la crisis. Y lo único que hace la crisis es darles el impulso y la justificación necesarios para implementar el domingo sin coches. ¿Por qué tiene que ser precisamente en domingo? ¿Sabe por qué tiene que ser específicamente en domingo? Porque los poderes de Roma son quienes están dictando la crisis y al mismo tiempo la solución. Y como usted ya sabe, precisamente por ese motivo, no podemos quedarnos callados en este momento. Por eso tenemos que, antes de que impongan esas restricciones de viaje tan completamente innecesarias, hacer evangelización, celebrar reuniones campestres y predicar el Evangelio. Más vale difundir este mensaje. Este es el entorno en el que el mensaje del tercer ángel debe impactar de verdad a las personas y conectar con ellas, porque estamos advirtiendo sobre la crisis que viene, la verdadera crisis de la ley dominical que se acerca. Así es. Y estamos intentando ayudar a la gente a evitar, ya sabe, recorrer ese camino. Al final, el mundo va a acabar llegando ahí, se lo digo, ya sea él. Elija usted la crisis. Todo va a converger el domingo, no importa de cuál estuviéramos hablando ayer ni de qué manera, ya sea la crisis de salud mental que está engullendo al mundo. Necesitamos el domingo para que puedan recuperarse, ya sea la crisis familiar, la crisis laboral, sea cual sea la que estén planteando. Hijo, solo tenemos que creer en la promesa de Dios, en las profecías de las que Jesús nos advirtió, y tenemos que asegurarnos de que estamos difundiendo este mensaje con la fuerza que se debía desde hace tiempo. Se acabó, Señor.